Hola a todos y todas en este nuevo capítulo de este podcast Vivos, en donde queremos hablar acerca de las preguntas, de las dudas, de las certezas que tenemos en lo que significa vivir nuestra fe cristiana en el día a día. Y hoy día me gustaría hablar acerca de este tema que es muy importante y muy interesante también, que tiene que ver con nuestras palabras. Y por eso lo titulé Entregando vida o muerte con nuestras palabras. Dios nos creó con este potencial de usar nuestras palabras, de poder hablar. Y sin duda es un concepto muy importante dentro de la comunicación humana. Y con todo esto de las redes sociales, de los medios de comunicación, esta capacidad de transmitir con palabras se ha expandido aún más a través de videos, a través, bueno, justamente también de podcasts, o inclusive también a través de lo que nosotros escribimos a través de las redes sociales, eh, y que transmitimos de alguna manera nuestras palabras. Y tanto de manera escrita o hablado, esta posibilidad de influir a otros con lo que decimos ha ido creciendo. Y creo que, bueno, hay algunas personas, quizás tú conoces algunas personas que les surge casi como de manera natural esto de hablar, de usar sus palabras. Siempre tenemos por ahí algún pariente familiar, un tío, una tía, qué sé yo, algún primo les surge esto, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, del hablamiento de manera natural. Quizás hay otros que son más tímidos, pero la verdad es que, bueno, la mayoría de las personas, si es que no tienen obviamente una condición física o mental que se los impida, tienen este potencial de comunicarse a través de la palabra con otros. Y esta influencia es interesante porque es posible justamente porque Dios nos creó con un potencial de traer vida o muerte a través de lo que decimos. Proverbio 18:21 nos dice: muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. La Biblia de las Américas lo traduce: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Yo no sé si han conocido por ahí estas personas que les hablan a las plantas. Yo me río un poquitito, pero sé que para algunas personas esto puede ser un tema muy serio. Y conozco a alguien que de hecho le habla a las plantas, les dice como palabras de ánimo, las saluda cuando pasa cerca de ellos, y pareciera que tiene un efecto esto de hablarle a estos seres vivos que de alguna manera van creciendo. Nosotros aquí con mi esposa tenemos este desafío de que las plantas por lo menos nos crezcan y no se nos mueran. Quizás deberíamos empezar a practicar esto de hablarle, o quizás de contarle chistes a las plantas para que sean más felices. Pero la verdad es que nosotros como seres humanos tenemos este potencial de animar o de cultivar en la vida de otros a través de lo que nosotros decimos. Y yo no sé si tal vez en tu caso recuerdas alguna frase o palabra que alguien te dijo alguna vez, quizás en tu pasado, que te impactó de manera positiva o negativamente. Tal vez por ahí algunos quizás recuerdan su niñez, quizás van a recordar a algún vecino, quizás algún profesor, quizás algún pariente que te animó con sus palabras. Quizás te destacó algo que tú no veías, o que tal vez de alguna manera no estabas tan consciente, y te lo dijo de buena manera, y eso te animó. Es como que construyó en ti, te trajo vida. Pero quizás muchos también podemos recordar personas que dijeron palabras acerca de nosotros o sobre cosas que hicimos, y que de alguna manera nos desanimaron y no nos trajeron vida, sino que nos trajeron justamente quizás temor, ansiedad, y otros frutos. Em, y aquí hay algo, ¿no es cierto?, interesante y a la vez importante en relación a este tema que estamos conversando en este capítulo, porque la verdad es que tenemos este potencial a través de lo que expresamos con nuestras palabras, con nuestra boca, pero es un potencial que debemos aprender a usarlo de manera adecuada.
como por ahí le dijeron a Spider-Man o el Hombre Araña, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? Y bueno, depende en qué multiverso viste esta frase, porque ahora está todo mezclado ahí, si es que se lo dijo un tío o una tía, pero es verdad, hay algo, ¿no es cierto?, de cierto en esta frase. Nosotros tenemos esta capacidad, este poder de influenciar en otros, pero también tenemos la responsabilidad de aprender a hacerlo de manera adecuada. Y como decía recién, tal vez en nuestras vidas nosotros hemos experimentado estas palabras que nos trajeron ánimo, fuerza, perspectiva, propósito, pero también es probable que escuchamos palabras que nos trajeron desánimo, ansiedad, temor y quizás un despropósito, un sinsentido. Yo recuerdo cuando estaba en la educación básica de que hubo un profesor que nos puso sobrenombres a todos los alumnos según sus características físicas o personales, y para algunos habían características que eran divertidas, que nos reíamos entre todos y también la misma persona disfrutaba, pero hubieron también otros sobrenombres que trajeron desánimo, que de alguna manera también dejaron marcadas a estas personas después por toda la educación básica y media con estas características que no eran muy agradables. Y eso me hace pensar también en cómo las personas que de alguna manera tenemos autoridad sobre otros, tenemos que estar también súper conscientes de qué es lo que decimos acerca de las otras personas, porque podemos influenciar para bien o para mal. Ahora, llevándolo ya a un plano más personal, quizás nosotros hemos sido esas personas que no trajimos vida o que no estamos trayendo vida con nuestras palabras y tal vez en vez de ayudar a que las personas que están alrededor nuestro florezcan, las estamos marchitando. Y déjame compartirte quizás algunas razones de por qué pasa esto, de por qué nos transformamos en marchitadores de la vida de otras personas. Quizás una primera cosa es que estamos sobrevalorando el concepto de nuestra verdad, entre comillas. Frases como, bueno, si te lo digo, te guste o no, es mi verdad. Em, y tal vez, ¿no es cierto? Puede ser que tengamos algo de razón en las cosas que estamos compartiendo, pero quizás tienes sobra de verdad, pero tienes poca asertividad en cómo lo estás diciendo. Y tal vez te das cuenta que cuando dices esta supuesta verdad a otras personas eres demasiado duro, dura para transmitirlo y estás destruyendo a través del mensaje que estás dando. Quizás también de alguna manera estamos marchitando a otros porque queremos ganar la discusión más que ganar el corazón de la otra persona. Es como vivimos en esta sociedad tan competitiva que a veces nos desconectamos de la importancia del otro, e importa más lo que yo tengo que decir, mi opinión, ¿no es cierto? Lo que yo digo, pienso acerca de las situaciones. Quizá otra razón de por qué no somos aporte o constructores a la vida es porque acumulamos tantas emociones o pensamientos que no hemos dicho, que cuando abrimos la compuerta, es decir, nuestra boca, es como que avasallamos con todo por delante. Tal vez eres de estas personas que hablan poco, pero que cuando hablas sabes exactamente qué decir para herir profundamente a los demás. Y suele pasar con personas que de alguna manera no logran articular sus emociones, sus pensamientos, sus vivencias, que se lo guardan, 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 y están tan acumulados que cuando deciden hablar o comunicar, lo hacen de mala manera y es como que destruyen todo en su camino. Tal vez otra razón de por qué somos más marchitadores que traidores de vida es que no hemos pasado por un filtro, el cómo fuimos criados con respecto a este tema de la comunicación o cuál es la influencia de nuestra familia de origen en relación a esto. Y tal vez
nosotros pensamos que como se decían o se dicen las cosas en nuestra familia de base o de origen, es la norma para todos. Pero bueno, aquí te tengo una noticia y lo van a saber sobre todo los que están casados, que no es así. Los recién casados se comienzan a dar cuenta justamente, a veces por sorpresa, de que la forma en cómo ellos aprendieron a comunicar o a no comunicar las cosas profundas, no es la norma necesariamente para la nueva relación. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque, bueno, la otra persona trae otra formación, trae otra herencia de cómo decir o no decir las cosas, y es como que chocan estos dos mundos. Entonces, aquí es súper importante de poder identificar, por un lado, claro, las fortalezas de lo que nosotros traemos como herencia, pero también estar súper conscientes de tal vez las carencias emocionales y comunicacionales que nos aportaron o no aportaron en nuestra familia de origen. Y a medida bueno, que vamos creciendo la vida, madurando, en algún momento en este proceso de maduración tenemos que lograr ver qué es lo que hemos recibido y qué es lo que nos sirve, nos es útil para el camino de nuestra vida y cuáles son algunas cosas que debemos dejar atrás. Entonces, por eso es súper importante detenernos y pensar, oye, tal vez cómo se expresaban mis abuelos, mis padres, en mi familia, es una forma que traía vida o más bien traía desánimo, traía faltas de certeza, traía ansiedad. Es súper importante detenernos y pensar también en eso. Y por último, alguna de estas razones que se me ocurren en relación a por qué a veces somos más marchitadores de otros, quizás simplemente no estamos pensando en lo que decimos. No pensamos en el otro cuando hablamos. Por ahí dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y hay personas que solo como largan, ¿no es cierto?, lo que quieren decir, pero no se detienen a pensarlo, no aplican esto que es como el filtro mental antes de decir las cosas. Y creo que aquí hay algo súper importante de también aprender, y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero de pensar, ok, cómo aplicamos ciertos filtros para ver si es que estamos aportando vida o muerte o destrucción a las otras personas. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a discernir esto de lo que vale la pena o no decir? Mira, déjame ilustrarlo con esta historia que me pareció interesante, que se atribuye a una conversación que Sócrates tuvo con un discípulo, y dice así. Un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera. Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciendo, espera, ¿ya hiciste pasar a través de los 3 filtros lo que me vas a decir? ¿Los 3 filtros? Sí, replicó Sócrates. El primer filtro es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos? No, lo oí decir a unos vecinos, dijo el discípulo. Pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Lo que me quieres decir es por lo menos bueno? No, en realidad no. Al contrario, dijo el discípulo. Ah, interrumpió Sócrates. Entonces vamos al último de los filtros. ¿Es necesario que me cuentes eso? Para ser sincero, no, dijo el discípulo. Necesario no es. Entonces sonrió el sabio. Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Es interesante esta historia que de alguna manera nos aporta estos 3 filtros en términos de la comunicación. Pienso que si solamente aplicáramos esto en lo que hacemos, por ejemplo, en las redes sociales, estaríamos aportando mucho a disminuir todo lo que son estas fake news, ¿no es cierto? Estas informaciones que a veces no aportan en nada, y preguntarnos, ¿es verdadero? ¿Es bueno? ¿Es necesario? Son 3 filtros que tal vez nos pueden ser útiles en términos de cuando hablamos o decimos cosas o inclusive replicamos otra información. Nos tenemos que preguntar, ¿lo que estamos replicando es verdadero? Déjenme también compartirles 3 categorías en las cuales quizás podríamos ubicarnos en la forma en cómo estamos llevando la comunicación
de nuestras palabras. Y son tres categorías, que son ausente, explosivo o constructor. Y se me ocurrió esto a cada uno de estos conceptos o categorías, unirlo a una caricatura o un monito animado, como decimos. Y en ausente me imaginé a este perrito Droopy, no sé si se acuerdan. Creo que era de la Warner Brothers, este perrito que tenía orejas largas y que hablaba así eh, como medio pasivo. Y él siempre estaba ahí tranquilo, no hablaba mucho. Y creo que hay personas que de alguna manera están como ausentes en términos de las cosas importantes de la vida. Tal vez tú te identificas con este drupi o con este ausente, que cuando hay que realmente hablar de cosas importantes no lo están haciendo, y quizás la imagen de personas que están en un rincón de la sala o del living sin participar cuando se están llevando conversaciones que son importantes para la familia, o quizás son personas ausentes en sus trabajos cuando hay que levantar la voz en términos de valores que valen la pena ponerse en la brecha y batallar por eso. Esto sería como una categoría de los ausentes, como estos Drupi. El segundo personaje que pensé es Pato Donald, que viene a ser este personaje explosivo, que tal vez tienen tanta energía y tantas cosas acumuladas y que tienen tanta a veces frustración guardada, que cuando hablan hieren profundamente y pasan a llevar a todos los demás, como lo decíamos anteriormente. Es como esta imagen, ¿no es cierto?, de este Pato Donald hablando, gesticulando, y tal vez tú te identificas en esta categoría del explosivo, que de alguna manera eh, no tiene como esta llave de paso mal ajustada, que de alguna manera simplemente suelta. Y la tercera categoría, que sería la del constructor, y aquí me imaginé, este es un personaje más nuevo que yo lo conocí a través de mis hijos, pero que es Bob el constructor, que me encanta este personaje porque siempre era una persona que estaba ahí dispuesta a ayudar. De hecho, Bob construye, es como su frase, y era una persona que siempre estaba animando y trabajaba con estas herramientas. Bueno, hemos pensado de que nosotros somos o podemos ser constructores a través de nuestras palabras. Quizás tú te identificas como alguien que actualmente está construyendo. Para los cristianos, la verdad es que el mayor constructor es Jesús, el constructor. Y bonito pensar también de que él era un carpintero constructor en esto. Y observamos distintas partes en los evangelios donde vamos a ver de que Jesús construye a través de sus palabras. Déjame leerte rápidamente una historia que es esta historia de la mujer sorprendida en adulterio. Dice Juan 8, leamos, dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Bueno, es un pasaje muy interesante y también muy hermoso. No voy a profundizar en todo lo que hay aquí, ¿no es cierto? Porque se puede generar harta conversación. Por ejemplo, siempre llama la atención, bueno, ¿y dónde estaba la otra persona con que fue sorprendida esta mujer en adulterio de este hombre, ¿no es cierto? Que por ahí no se nombra en este relato. ¿Por qué traen solamente la mujer? Bueno, hay varios temas, pero centrémonos aquí en las palabras que Jesús hace. Primero que nada, sabiamente ocupa esta palabra para tensionar a la multitud a pensar en sus propios pecados y en cómo estaban juzgando a esta mujer. Y luego,
cuando ya desaparece este jurado que se había armado para condenarla, eh, Él ofrece palabras de vida, de oportunidad, de gracia, y la libera de la condenación. Entonces, podemos convertirnos también nosotros como este Jesús constructor que trae vida. Y yo creo que sí. Y déjame darte, para ya ir terminando, cuatro ideas de cómo podemos ser constructores de vida a través de nuestras palabras. Lo primero es: mira a las personas como las vería Jesús. Ves a las personas alrededor tuyo, las estás observando. Tal vez es tiempo de que comiences a apagar algunos dispositivos o a dejar de lado, por ejemplo, tu celular, y observar a la gente que está alrededor tuyo, a tus hijos, a tu hija, a tu esposa, eh, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus parientes, y observar qué es lo que las otras personas que están alrededor tuyo podrían estar necesitando. Mirar a las personas como las vería Jesús, para primero conectar antes de decir cualquier cosa. Lo segundo es que al hablar, haz con la otra persona lo que quisieran contigo. Quizá en este ejercicio de pensar en alguien que te animó o te desanimó, ¿cómo hubieras querido tú que alguien te hubiera dado un aporte en palabras para ser constructores de vida? ¿Qué te hubiera gustado a ti que te hubieran dicho? Bueno, piensa eso y ponte en el lugar de las otras personas. Quizás tú cuando niño o niña nunca recibiste una palabra de ánimo. ¿Por qué no puedes ser tú entonces este adulto, esta persona, esta profesora, este tío, este vecino que de alguna manera diga palabras de aliento a los que son más pequeños? Tercero, di la verdad siempre condimentada con amor y gracia. Es interesante de que cuando vemos la descripción que Juan hace acerca de Jesús, dice que estaba lleno de gracia, de gracia y de verdad. Y a veces nosotros nos vamos para un lado del péndulo. No significa en que debemos dejar de decir la verdad a las otras personas, pero siempre cuando vamos a decir una verdad, condimentémosla o acompañémosla de amor, de gracia, de oportunidad. Y en cuarto lugar, recuerda la paciencia que Dios tiene contigo, tiene, sigue teniendo, y aplica este modelo con otros. Creo que cuando nosotros de alguna manera recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, en cómo nos rescató, también podemos trazar puentes de oportunidad hacia otras personas para poder también aplicar esta paciencia que Dios tiene con nosotros, con otros. Entonces, en nuestras palabras también transmitamos eso. Te dejo aquí algunas preguntas para ir terminando en relación a pensar en esto de las palabras. Primero, ¿recuerdas a alguien en tu pasado que te haya animado o desanimado con sus palabras? Segundo, ¿te considerarías como alguien que está más cercano a ser ausente, explosivo o constructor con sus palabras? ¿Por qué? Y en tercer lugar, ¿quién es alguien de tu círculo cercano que hoy tal vez necesita que seas más activo o activa en darle palabras que construyan vida? ¿Y cuál va a ser efectivamente tu siguiente paso en esto? Así llegamos al final de este capítulo de Podcast Vivo. Te doy gracias por haber escuchado. Estoy comenzando a subir también estos capítulos ahí en YouTube, que está dando ahora también esta posibilidad. Así que yo no sé por dónde tú estás escuchando, pero me puedes dejar algunos comentarios ahí en mi canal de YouTube, o también ahí en el sitio web. Y si no te has suscrito aún a este podcast para estar escuchando los distintos capítulos, te invito a hacerlo. Así que muchas gracias nuevamente por conectarte y nos vemos pronto en un próximo capítulo de Vivos Podcast.